Vale, hoy vamos a hacer una patada nueva, se llama Bensau y sería muy parecida a la patada que hicimos en la sesión anterior, que se llama Martelo y sirve para golpear, solo que en este caso la Bensau nos sirve para empujar. La haríamos de la siguiente forma: pondríamos la pierna izquierda detrás en la posición de Ginga y avanzaríamos con la pierna izquierda hacia adelante, cambiaríamos el brazo y ahora golpeamos con la pierna derecha, empujando, cambiando el brazo también, estiramos la pierna, recogemos, volvemos hacia atrás y vuelvo a la posición inicial de Ginga. Hacia el otro lado sería lo mismo, cambio la Ginga, pierna derecha detrás, avanzo la pierna derecha hacia adelante, cambio el brazo y ahora pego con la pierna izquierda y lo mismo, cambio el brazo también, empujo, vuelvo, cambio el brazo y vuelvo atrás a la posición inicial. Una vez más hacia el otro lado, la pierna izquierda detrás, avanzo, cambio el brazo, pego con la derecha, cambio el brazo, recojo, cambio el brazo y vuelvo atrás y otro cambio de brazo. Una vez más hacia el otro lado, pierna derecha detrás, brazo derecho delante, avanzo con la pierna derecha, cambio el brazo, pego con la izquierda, cambio el brazo, recojo, vuelvo atrás y me quedo en la línea, ¿vale? Y lo mismo que siempre, hacemos 10 patadas para cada lado, ¿vale? Empezamos a girar al ritmo de la música y empezamos ahora con la pierna derecha para pegar la patada, ¿vale? Sería pierna izquierda atrás, avanzo, pego, vuelvo atrás, vuelvo a la línea. Otra más, ahora paramos, avanzo con la derecha, pego con la izquierda, vuelvo atrás y ahora línea. Vale, y ahora empezamos a hacer las patadas seguidas, ¿vale? Va, pierna izquierda atrás y va, 1. Va, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Quedan otras 10. Va, 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Y las últimas, 19. Y última, 20. Vale. Ahora vamos a hacer una esquiva nueva, ¿vale? Se llama cocoriña. Y sería muy parecida a la esquiva lateral que aprendimos el otro día, solo que juntando las piernas. Sería de esta forma: la pierna derecha detrás, brazo derecho delante, avanzaría como hicimos en la clase anterior con la pierna derecha, y ahora lo que voy a hacer es cambiar los brazos, como haciendo un círculo, juntar las piernas y ponerme de cuclillas, ¿vale? De esta forma me protejo la cara y veo cuando mi compañero o compañera termina la patada. De aquí volvería a la posición original de la Ginga, ¿vale? Cambiamos de lado, pierna izquierda detrás y lo mismo, avanzo la pierna izquierda, hago un círculo con las manos, paso el pie y me agacho. Lo mismo, protejo la cara con el brazo derecho y vuelvo. Vale, la voy a hacer de lado otra vez. Pierna izquierda detrás, brazo izquierdo delante, avanzo, cambio los brazos, junto el pie y me agacho. Subo y vuelvo a la Ginga. Hacia el otro lado, pierna derecha atrás,
Avanzo la pierna, paso los brazos, pongo la pierna y me agacho. Y subo. Vale, vamos a hacer 10 para cada lado, ¿vale? Empezamos con la pierna izquierda detrás y empezamos a girar. Pierna derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Vale, atención, ahora vamos. Una. Subo. Va, 2. Sigo llegando. 3. Va, 4. 5. Va, 6. 7. 8. 9. Va, 10. Va, 11. Va. Va, 12. 15. 16. 17. 8. Y dos últimas. 19. Y 20. Vale, descansamos un minutito. Vale, ahora vamos a hacer una segunda esquiva, ¿vale? Se llama esquiva invertida y vamos a hacerla de la siguiente forma. Nos ponemos con la pierna izquierda detrás, el brazo izquierdo delante y únicamente lo que tenemos que hacer es girarnos, ¿vale? De esta forma. De lado, las piernas en posición de sentadilla, la espalda recta y los brazos aquí, cubriéndonos, ¿vale? De aquí volveríamos a la ginga. Cambiamos de lado, pierna derecha detrás. Me giro hacia el otro lado, me cubro y bajo. Voy a la ginga, me giro, miro por debajo del brazo, vuelvo a la ginga, cambio de lado, me giro y subo. Voy a hacerlo de lado ahora, pierna izquierda detrás, brazo izquierdo delante, me giro y bajo. Vuelvo a la ginga. Cambio, pierna derecha detrás, me giro de lado y bajo y subo. Vale, y lo mismo, vamos a hacer 10 para cada lado, ¿vale? Vamos despacito, pierna izquierda detrás, derecha, ginga, izquierda, derecha, izquierda, derecha y vamos ahora a izquierda y esquiva. 1. Derecha, 2. Izquierda, 3. Derecha, 4. Izquierda, 5. Derecha, 6. Izquierda, 7. Derecha, 8. Izquierda, 9. Derecha, 10. Izquierda, 11. Derecha 12, izquierda 13, derecha 14, izquierda 15, derecha 16, izquierda 17, derecha 18, izquierda 19 y la última, derecha 20. Vale, vamos a descansar un poquito las piernas ahora. Estiramos un poquito, como hicimos antes. Hacia adelante. Derecha. Cambiamos, aguantamos aquí detrás,
Otra vez, si no podéis aguantaros, nos apoyamos en una pared. Cambio de pierna. Vale, ahora, para darle un poco de descanso más a las piernas, vamos a trabajar un poco con los brazos, ¿vale? Vamos a hacer una posición que se llama queda de rings, ¿vale? Y sería de la siguiente forma. Nos vamos a poner de cuclillas y ahora voy a bajar hacia el lado derecho, voy a apoyar la palma entera de la mano, ¿vale? Aquí de este lado y la mano izquierda aquí, delante. Y lo que voy a hacer es bajar el cuerpo como si fuera una flexión de brazos. Aquí, como si fuese a escuchar el suelo y subo. Ahora voy hacia el otro lado, mano izquierda entera, mano derecha aquí delante, giro las piernas y bajo como si fuese a escuchar el suelo y subo. Vale, lo voy a hacer de lado ahora. El nivel más avanzado va a ser sin apoyar el brazo en mis costillas, ¿vale? De esta forma. Aquí. Si es muy difícil, podemos apoyar el brazo. De esta forma. Lo apoyo cerca de la cadera, ¿vale? Aquí. Y no bajaría de todo. Entonces vamos a hacer 8 para cada lado, ¿vale? Para el lado derecho sería lo mismo. Una mano, la otra, el codo cerca de la cadera y de las costillas y bajaría un poquito. Y subo. Vale, vamos a hacer 8 para cada lado, ¿vale? Va, una hacia la derecha, 2 hacia la izquierda, 3 derecha, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no es mal esto, 13, 14, 15 y última, 16. Vale, descansamos un poquito, estiro un brazo, el otro, estira y cruza. Cambio de brazo por detrás. Cambio de brazo, derecha. Vale, soltamos los brazos. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a juntar las esquivas que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? De la siguiente forma. Voy a empezar con una guarda baixa. De aquí voy a subir a esquiva invertida. De aquí vuelvo a la esquiva lateral y bajo hacia el otro lado con una cocoriña, ¿vale? Repito hacia el otro lado, pierna derecha detrás, guarda baixa, subo, esquiva invertida, de aquí avanzo con la pierna que tengo detrás hacia la esquiva lateral y de aquí paso a la cocoriña. Vale, volvería a la zinga. Voy a hacerlo de nuevo hacia este lado. Pierna izquierda detrás, guarda baixa. De aquí subo a la esquiva invertida. La pierna izquierda que tengo detrás ahora la adelanto hacia la esquiva lateral. Y ahora avanzo con la pierna derecha y hago la cocoriña. Vuelvo a la ginga. Y lo mismo hacia el otro lado, ¿vale? Pierna derecha detrás, guarda baixa, esquiva invertida,
avanzo, esquiva lateral y cocoriña. Vale, de aquí subo la jinga y vamos a hacer 5 para cada lado, ¿vale? Solo. Vamos con la pierna derecha detrás, jingamos, pierna izquierda, derecha, izquierda, y atención ahora, vamos de derecha atrás, subo invertida, lateral, cocoriña, y vuelvo a la jinga, pierna derecha atrás, cambio izquierda, derecha, voy a la izquierda, 1, 2, lateral 3, cocoriña 4, voy a la jinga, van 2, vamos 3, vuelvo a la jinga, vamos 4, atrás, lateral, cocoriña, vuelvo a la jinga, vamos hacia la derecha, derecha atrás, invertida, lateral, cocoriña, vamos ahora con la izquierda detrás, va, guarda baixa, esquiva invertida, esquiva lateral, cocoriña y subo, seguimos jingando, vamos derecha atrás, invertida, lateral, cocoriña y jinga, vamos derecha atrás, perdón, izquierda, izquierda, invertida, lateral, cocoriña, seguimos, quedan 2, derecha atrás, invertida, lateral, cocoriña, subo, va, una más, izquierda, atrás, guardarse, invertida, lateral, cocoriña, 2 últimas, vamos, derecha atrás, izquierda, derecha, invertida, lateral, cocoriña y última, baja izquierda atrás y cocoriña. Vale, 1 minuto de descanso.